En primer lugar, buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Martínez Bordajandi, soy residente de cuarto año de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería. La sesión de hoy se titula Introducción a la ecocardiografía transesofágica para especialistas no cardiólogos. Además de ello, también daremos unas pinceladas sobre la evaluación ecocardiográfica en las diferentes funciones cardíacas. Y empezaremos con una breve introducción, pasando posteriormente a los planos ecocardiográficos principales y luego la evaluación tanto de ventrículo izquierdo como derecho y de la valvulopatía básica. Por último, una breve pincelada sobre la sobrecarga de volumen y su evaluación con el ecógrafo. En cuanto a la anatomía de la sonda, tenemos por un lado la punta, el transductor y el mango, donde tendremos los diferentes controles que nos ayudarán a la hora de recoger adecuadamente los planos, basándonos en los siguientes movimientos de la sonda del eco. En primer lugar, podemos avanzar o retirar la sonda en profundidad. También podremos girar la misma rotando la sonda en sentido horario y antihorario. Y luego vienen los tres movimientos dependientes de los botones. La rueda grande, al girarla, nos dará un movimiento de ante o retroflexión. La rueda pequeña nos dará movimientos laterales. Y la rotación multiplano será dependiente de los botones, que irá desde 0 a 180 grados. La exploración sigue una secuencia anatómica basada en la profundidad desde la arcada dentaria medida en centímetros y de los 20 a 28 planos estándar vamos a hablar de los 11 planos principales enfocados sobre todo al manejo hemodinámico y la valoración de la valvulopatía básica. Los planos se van a dividir en función de la profundidad de la sonda, es decir, desde los centímetros, como hemos dicho, que hay desde la arcada dentaria hasta la punta de la sonda. Por un lado tenemos el nivel esofágico superior, que tendrá una profundidad de en torno a 20-25 centímetros, el esofágico medio entre 30 y 40 centímetros, el transgástrico entre 40 y 45 centímetros y el transgástrico profundo entre 45 y 50 centímetros. Los planos ecográficos principales. El primer plano del que vamos a hablar es el medio esofágico de 4 cámaras, que es básicamente uno de los primeros planos que nos encontramos al introducir el eco a unos 35 centímetros de profundidad. No va a necesitar rotación del ángulo de omniplano, va a estar a 0 grados. La maniobra, pues como hemos dicho, es introducir la sonda hasta visualizar las 4 cavidades y va a ser fundamental aplicar, si es necesario, una ligera retroflexión para evitar el acortamiento apical del ventrículo izquierdo y poder visualizar el AP de forma adecuada. En cuanto a su utilidad clínica, será principalmente la evaluación global de la función biventricular, tanto en tamaño como en contractilidad, descartar patologías como derrame pericárdico, una valoración inicial de la coartación de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricúspide, entre otras. Aquí vemos in vivo cómo estaría funcionando el corazón y cómo lo visualizaríamos con este plano. El siguiente de los planos será el medio esofágico 5 cámaras, que básicamente requerirá retirar ligeramente la sonda, partiendo desde el medio esofágico de 4 cámaras y realizar una ligera anteflexión de la sonda. Y retiramos discretamente unos 2 centímetros para abrir la raíz aórtica. De nuevo, no necesitamos rotar el ángulo.
Su utilidad clínica principal, de nuevo, será la visualización del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la válvula aórtica, y va a permitir evaluar el flujo aórtico con Doppler color principalmente. En cuanto al medio esofágico dos cámaras, en este caso sí requeriría una rotación de uniplano típicamente en torno a 90 grados y no sería necesario mover la profundidad de la sonda, pero sí que aparte de la rotación del ángulo a 90 grados, como hemos dicho, podría ser necesario realizar una ligera retroflexión. Con este plano vamos a poder realizar una valoración de la contractilidad de la pared anterior e inferior del ventrículo izquierdo y una evaluación del diámetro anteroposterior del anillo mitral, así como una visualización, esto es bastante importante, de la orejuela izquierda para descartar trombos. Esto sería el funcionamiento del corazón en este plano. Y desde este mismo pasamos a hablar del plano medioesofágico comisural mitral. En este caso lo que necesitaríamos sería disminuir el ángulo en torno a 60 grados, más o menos de forma típica, desde este medioesofágico dos cámaras. Su utilidad clínica se basa en que realiza un corte transversal único que atraviesa las comisuras mitrales, donde se van a visualizar principalmente los cectones P3 a 2 P1 de las válvulas de la mitral. Esto va a ser crítico para el diagnóstico topográfico de la patología mitral segmentaria. En cuanto al plano medioesofágico eje largo, desde el medioesofágico de dos cámaras, sería simplemente aumentar el ángulo hasta en torno a 130 grados, pudiendo retirar, siendo necesario retirar la sonda levemente si así lo requiere el plano. Su utilidad clínica se basa en que realizamos un corte longitudinal del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la válvula aórtica y de la aorta ascendente proximal. Es el plano estándar para poder medir el anillo aórtico, ver los senos de Valsalva y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, identificando así, pudiendo identificar de esta forma, con este plano el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. El plano de eje corto de la válvula aórtica se conseguirá desde el medioesofágico 5 cámaras, de forma que tenemos la válvula aórtica centrada y se va a aumentar el ángulo de omniplano entre 20 y 40 grados, pudiendo ser necesario llegar incluso hasta los 60. Será necesario ajustar una sutil anteflexión si no conseguimos visualizar la válvula aórtica de forma adecuada. Su utilidad clínica principal será obtener una vista transversal en la conocida estrella de Mercedes, y va a ser fundamental este plano para poder descartar problemas como válvula tricúspide, evaluar la apertura sistólica de la válvula, evaluar potenciales calcificaciones y realizar la planimetría en situaciones de estenosis aórtica. El plano medioesofágico bicava se consigue desde el plano medioesofágico de 4 cámaras, rotando la sonda en sentido horario para centrar así el corazón derecho y subir el ángulo en torno a los 90 grados. Con este plano conseguiremos evaluar sobre todo el septo interauricular, identificando la entrada también de la vena cava superior e inferior en este mismo plano. Y va a ser imprescindible para guiar tanto catéteres venosos centrales como cánulas de ECMO. Y para finalizar con los planos medioesofágicos tenemos el bicava modificado, que básicamente, partiendo de una vista bicava, se mantiene la rotación horaria y disminuimos el ángulo hasta ver la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. El ángulo será necesario colocarlo entre 50 y 70 grados.
En cuanto a su utilidad, pues va a ser el plano que nos va a permitir evaluar la funcionalidad de la válvula tricúspide y va a ser el plano ideal para evaluar la insuficiencia tricuspidia con el Doppler continuo y así estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, como veremos posteriormente. Pasamos a los planos tragástricos. El primero de ellos va a ser el tragástrico basal eje corto, que básicamente se conseguirá cuando pasamos la sonda a estómago entre 40 y 45 centímetros, aplicando una importante anteflexión. Se ajustará la profundidad de la sonda para cortar transversalmente la válvula mitral de manera que queden simétricamente visibles ambos velos de la válvula mitral. No será necesario aplicar en grado extra del ángulo omniplano. Podemos dejarlo en 0 grados. En cuanto a la utilidad clínica principal, es que nos va a mostrar la válvula mitral en forma de boca de pez y va a ser ideal para evaluar la anatomía de los velos, posibles hendiduras y realizar así la planimetría de la estenosis mitral. Y por otro lado, el eje corto del tragástrico a nivel medio, básicamente desde el plano basal anterior, eje corto basal anterior, avanzaremos la sonda 1-2 centímetros, manteniendo una importante anteflexión hasta que podamos ver los músculos papilares de forma asimétrica. Va a ser fundamental en la monitorización hemodinámica continua de los pacientes críticos. Nos permitirá evaluar la contractilidad global y segmentaria, nos va a permitir hacer una estimación de la volemia, signos de hipovolemia severa indirecta como el signo de Thyssen-Walsh de los ventrículos y también nos permitirá valorar la interdependencia ventricular. En los casos en los que hagamos un septo aplanado, nos hablará de sobrecarga derecha. Y por último, en el tragástrico profundo tendremos la visión de 5 cámaras, que de nuevo no será necesario aplicar ángulo de uniplano, puede mantenerse a 0 grados y será necesario desde las vistas anteriores avanzar la sonda entre 45 y 50 grados, manteniendo, como hemos comentado anteriormente, una anteflexión extrema, combinando, si es necesario, una ligera lateroflexión hacia la izquierda. La utilidad clínica principal de este plano va a ser la alineación casi a 0 grados del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de forma que podamos realizar un Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dándonos información sobre la IVT del tracto de salida del ventrículo izquierdo para, mediante el Doppler pulsado, como hemos dicho, estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Dentro del estudio del corazón vamos a comenzar a hablar sobre medidas básicas, tanto hemodinámica, de función ventricular, sistólica, diastólica y una breve repaso sobre la valvulopatía de forma básica. Destacar que las imágenes de ejemplo que se incluyen en esta presentación van a incluir tanto ecocardiotrancia esofágica como transtorácica con fines meramente didácticos que pueda ser utilizada en los diferentes niveles asistenciales. Vamos a comenzar hablando sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo. En primer lugar, valoraremos la contractilidad, ya sea de forma global o segmentaria, de forma visual, y aunque algo que en la unidad de cuidado intensivo no suele ser de mucha utilidad, bueno, tenemos que recoger la medida de la FEBI tanto en 2D como en 3D con el método SINS. Bueno, aquí dejamos los valores de normalidad, más o menos estimados en hombres y en mujeres, y pasamos a hablar de otras diferentes medidas más aplicadas a la unidad de cuidado intensivo y de quirófano. Por un lado, el MAPSE, que sería la exclusión sistólica del anillo de la válvula mitral, que se obtendrá en un plano apical de 4 cámaras y con el modo M tendremos estas imágenes de la parte inferior de la foto. ¿Vale? Podemos realizarlo este modo M tanto a nivel septal como a nivel lateral. Cada uno tiene sus valores de referencia. Podemos decir que a nivel septal la normalidad la obtenemos cuando hay un modo M, que hay una diferencia, hay un MAPSE mayor de 10 milímetros. Mientras que en el MAPSE lateral la normalidad será cuando hay una
medida superior a 12 centímetros. Por debajo de esos valores podríamos intuir que el paciente tiene una disfunción sistólica. Otra de las medidas que podemos utilizar será la distancia mitroseptal o septum, que será obtenida, como vemos en las imágenes, con un plano para externar eje largo en un eco transtorácico, y aplicando el modo M veremos cuánto se acerca la valva anterior de la mitral al septo interventricular. Esta medida, esta herramienta, el inconveniente que tiene es que va a necesitar valores extremos para ser clínicamente significativa. Entonces, la normalidad es cuando la valva se acerca mucho, es decir, tenemos una distancia E-septum menor de 7 milímetros y valores de E-septum por encima de 20 milímetros, sobre todo, es decir, se acerca poco la valva, puede hablar de una disfunción sistólica grave con una CVID por debajo del 30%, más o menos correlaciona. Después de la función sistólica, vamos a hablar sobre la función diastólica del ventrículo. Por un lado tenemos el patrón transmitral, que nos va a servir como herramienta en la relación EA. Para obtener esta relación será necesario obtener un plano apical, bueno, 4 cámaras, y aplicando un Doppler pulsado a nivel del borde libre de los velos mitrales obtendremos este espectro. Ya sabemos que la onda E corresponderá al llenado pasivo del ventrículo y la onda A estará relacionada con la contracción auricular. Una función normal, como vemos en el cuadro de la derecha, es aquella que tiene un patrón de llenado normal y podremos estimarla cuando el paciente tenga una relación EA entre 0,8 y 2. Cuando el paciente tenga una relación EA por debajo de 0,8, es decir, tengamos mucha contracción auricular, podemos decir que el paciente tiene una alteración de relajación, una disfunción tipo 1. Cuando la relación EA es mayor de 2, estaremos ante un patrón restrictivo, pudiendo decir que el paciente tiene una disfunción diastólica tipo 3. En plano intermedio, cuando tenemos una onda E alterada, podemos utilizar tanto el Doppler tisular para medir la E' septal o la lateral, o realizar la relación entre la E', como veremos posteriormente. La onda SE lateral, perdón, que es la más comúnmente utilizada, debe estar por encima de 10 centímetros por segundo, y la relación EE' normal estará entre 5 y 15. Por encima de ello, en torno a 20-40, podremos estimar que el paciente tiene una presión de llenado elevada. En esta diapositiva reflejamos cómo se obtiene esta onda E' para la relación EE' lateral que hemos comentado anteriormente. Básicamente sería colocar el Doppler tisular en un plano 4 cámaras a nivel del anillo mitral, o bien lateral o bien septal. Y recordar que esta relación EE' no va a servir para estimar presiones de llenado en los casos en los que haya una función diastólica normal, ya que lo hemos estimado con el ratio EA. En las situaciones en las que haya una estenosis mitral o insuficiencia mitral significativa o haya una válvula mitral protésica, ya que inhibe el movimiento del anillo mitral. Asimismo, ocurre en los casos en los que haya una calcificación significativa de este anillo mitral o, por último, en las situaciones en las que haya una pericarditis constrictiva. Para terminar con el ventrículo izquierdo, vamos a hablar sobre gasto cardíaco. Este lo vamos a medir con el IVT del tracto salida del ventrículo izquierdo, que lo obtendremos en un plano de 4 cámaras con el Doppler pulsado. Vamos a recordar la fórmula de volumen sistólico, que va a ser básicamente el IVT que hemos comentado por el área de este tracto salida del ventrículo izquierdo. Asumiendo la media poblacional de 2 de este área del tracto salida del ventrículo izquierdo, podemos resumir que el volumen sistólico va a ser igual al IVT que hemos obtenido aquí con el Doppler pulsado y en la parte derecha con este espectro hiperecogénico en su periferia. Si este IVT lo multiplicamos por 3.14, obtendremos el volumen sistólico aproximado del paciente. Si nos centramos únicamente en el valor del IVT, cuando este valor está por encima de 22, podemos decir que el paciente presenta un estado hiperdinámico. Cuando está por debajo de 15, el gasto cardíaco, por ende el volumen sistólico, puede estar disminuido, y cuando está por debajo de 12 tendremos una disminución severa del gasto cardíaco y podemos asumir que el paciente está en shock cardiogénico. Pasamos a hablar de la evaluación del ventrículo derecho.
En cuanto a la función sistólica del ventrículo derecho, en primer lugar valoraremos visualmente la contractilidad de este ventrículo derecho en un parasternal eje corto a nivel de los músculos papilares. Como sabemos, el septo interventricular tendrá una forma de C, tanto en sístole como en diástole. También será necesaria la relación, el ratio entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en este plano apical 4 cámaras. Este ratio será normal cuando esté por debajo de 0,7. También será interesante evaluar cómo se mueve el septo interventricular en un eje corto a nivel de los músculos papilares, como hemos visto previamente, tanto en sístole como en diástole. Como hemos dicho, la normalidad es que el septo tenga forma de C, tanto en sístole como en diástole. En los casos en los que haya una pérdida de esa C en sístole, es decir, tendremos una sobrecarga del ventrículo derecho en sístole, estaremos ante una situación de sobrecarga de presión, y cuando esto ocurre en diástole estaremos ante una situación de sobrecarga de volumen. Por último, el TAPSE para valorar la función sistólica del ventrículo derecho será obtenido en un plano apical 4 cámaras, modo M, similar al que hemos visto en la válvula mitral, y tendremos una función sistólica normal del ventrículo derecho cuando éste sea superior a 17 milímetros. Podemos aplicar también el Doppler tisular para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho con la onda S', que como vemos en el espectro va a ser la segunda onda con deflexión positiva, y va a ser importante para la técnica mantener el segmento basal y el anillo alineados con el cursor del Doppler para evitar cuantificar miocardio auricular. Será normal la onda S' cuando esté por encima de 10 centímetros por segundo. En cuanto a la presión sistólica de la arteria pulmonar dentro del ventrículo derecho, cuando tengamos un plano 4 cámaras aplicaremos un Doppler color, y en los casos en los que se observe un chorro de insuficiencia tricuspidia le aplicaremos un Doppler continuo sobre evidentemente la válvula tricúspide y mediremos el IVT de la válvula tricúspide. Esto nos va a dar un valor de Vmax de la insuficiencia tricuspidia, que cuando lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por 4 y le sumamos una PVC, o bien medida o bien estimada, como vemos en el cuadrito de la derecha, en función de cómo esté ecográficamente la vena cava inferior, nos va a dar un valor de presión sistólica de la arteria pulmonar. No tendremos hipertensión pulmonar en los casos en los que esta PSAP esté por debajo de 35. Vamos a dar un breve repaso sobre la evaluación de la valvulopatía. En cuanto a la insuficiencia mitral, cuando haya una ausencia de YES regurgitante significativo, una vena contracta estrecha y una onda E transmitral con velocidades normales, podemos decir que hay una normalidad, una normofunción de la válvula mitral, o estamos ante una situación de insuficiencia mitral leve. Consideraríamos patológico, es decir, tendríamos una IM severa cuando hay una vena contracta mayor de 7, presencia de una liasin intenso en el Doppler color que alcanza el techo de la aurícula izquierda y que ocupa más del 40% de su área. En la evaluación espectral, el Doppler continuo muestra una onda triangular densa durante toda la sístole, y el Doppler pulsado revelará una onda diastólica mayor de 1,5 metros segundo. Los jets excéntricos que recorren las paredes de la aurícula izquierda por el efecto Coanda pueden no llegar al techo y aún así ser significativos, requiriendo ecocardiografía transesofágica para su confirmación. En cuanto a la estenosis mitral, diremos que estamos ante una estenosis mitral severa cuando hay una apertura valvular visualizada en el parasternal eje largo menor de 1 centímetro cuadrado. Una liasin evidente de diastólico proyectado hacia el ventrículo izquierdo también será otro de los signos directos de estenosis mitral severa. El Doppler continuo, midiendo la media de 5 latidos y fibrilación auricular, esto es bastante importante tenerlo en cuenta, mostrará un gradiente medio por encima de 10 y un tiempo de impresión por encima de 220 milisegundos en las situaciones de estenosis mitral severa. En cuanto a la insuficiencia aórtica, tendremos una situación de insuficiencia leve cuando haya un cierre valvular estanco, no haya un jet central regurgitante grueso o haya una mínima turbulencia. Y será severa cuando tengamos una vena contracta por encima de 6 milímetros
Cuando el jet regurgitante con aliasing se alcance el techo del ventrículo izquierdo y ocupe más del 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y cuando el tiempo de emisión del jet sea muy abrupto, es decir, cayendo por debajo de 250 milisegundos. Y por último, estaremos ante una situación de estenosis aórtica cuando el área valvular esté por debajo de 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio sea por encima de 40 milímetros de mercurio y una velocidad máxima por encima de 4 metros por segundo, como hemos aquí obtenido con la IVT de la válvula aórtica con el Doppler continuo. Por último, vamos a dar una breve pincelada sobre el protocolo VESUS del estudio de la congestión venosa sistémica, que va a ser importante para guiar la terapia hídrica o bien terapia deplectiva en los pacientes críticos, de forma que valoremos de forma escalonada estos 4 puntos. En primer lugar, valoraremos el diámetro de la vena cava inferior, que en casos en los que este se sitúe por encima de 2 centímetros, será necesario proceder con el segundo paso. Estudiando la vena suprahepática, el flujo normal va a ser predominantemente sistólico, es decir, tendremos una onda S mayor que D, y en congestión severa va a haber una inversión de esta onda S, es decir, se va a hacer positiva. En la vena porta, un índice de pulsatilidad por encima de 50 nos va a hablar de una anormalidad, de una congestión severa. Y por último, el flujo venoso renal evoluciona de continuo a bifásico y en casos severos podemos encontrar un flujo monofásico discontinuo exclusivamente diastólico. Y muchas gracias.